Si quieren ir al capítulo 4 de 1 Timoteo, versículos 1 al 5, vamos a hablar del rostro singular de la apostasía. 1 Timoteo 4, para leer los versículos del 1 al 5. Y dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a hablar de varias cosas en la riqueza que tiene la palabra de Dios. Hermanos, podemos estudiar y estudiar la Biblia. Creo que hay un comentario. No solamente nos están saludando, creo que todo va bien. Podemos estudiar y estudiar el mismo pasaje muchas veces y siempre encontramos enseñanza. Bendita la palabra de Dios, hermanos, que siempre nos enseña. Quiero hablar de varias cosas. La primera cosa que quiero hablar, hermanos, es de la presciencia de Dios. Ahora, no es presencia, si ven aquí, no es presencia, sino presciencia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, sí, Dios está presente en todas partes, Él es omnipotente. Dios, hermanos, es luz. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dios es amor. Dios es santo. Dios es eterno. Dios es omnipresente. Su presencia está en todas partes. Dios es omnipotente. Tiene el poder para hacer todas las cosas. Pero también, hermanos, Dios es omnisciente. ¿Y omnisciente qué significa, hermanos? Significa que Dios sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas. Una de las evidencias de que la Biblia es palabra de Dios y de que Dios es poderoso, inmenso, hermanos, es que Dios sabe todas las cosas. Y por lo tanto, Dios, hermanos, tiene una presciencia. Él sabe las cosas que han de suceder antes de que suceda. Él conoce todo, absolutamente todo. Ahora, a veces cuando decimos Dios sabe todas las cosas, creo que no llegamos a entender y tal vez no vamos a entender, hermanos, de lo que estamos hablando. Pensemos en nosotros, hermanos. Hablamos un idioma. Tal vez alguno de nosotros hable 2 idiomas. Tal vez alguien haya entre nosotros que habla 3 idiomas. Y tal vez haya alguien que me va a escuchar y que está por ahí que habla tal vez, no sé, 7 idiomas. Pero ¿qué son 7 idiomas? Si en este mundo, hermanos, hay más de 7,100 idiomas en este mundo. Más de 7,000 idiomas. Y Dios los conoce todos. Sabemos algo de los insectos y sabemos algo de la naturaleza y de la geografía. Pero Dios, Dani, sabe todo de los insectos. Dios sabe todo de la geografía. Conoce absolutamente todo sobre la naturaleza y sobre el universo. De hecho, Dios sabe, hermanos, la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Y Dios conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan? O sea, un conocimiento total, absolutamente de todas las cosas. Que, hermanos, jamás nosotros lo vamos a tener. Por más que estudiemos, ¿no? No sé qué tan grande sea tu biblioteca, Luis. A lo mejor tenemos libros y tenemos muchos libros que no hemos leído, ¿no? Los japoneses tienen una palabrita para eso, libros que uno compra y que nada más están ahí y no los utiliza. Pero aunque leamos y leamos, hermanos, no puedo yo saber los pensamientos de Luis, no puedo saber los pensamientos de Luisito, no puedo saber los pensamientos de Pepe, pero Dios sí. Y lo hermoso de esto, hermanos, es que al saber Dios todo lo que va a suceder,
Dios nos advierte. Ajá. Dios nos advierte. Y Dios nos dice, hermanos, lo que va a pasar. Hay en la Biblia profecías, hermanos, que se han cumplido cabalmente. Todo lo que hoy nosotros estamos viviendo, hermanos, hagan de cuenta que son lo que fue profetizado, es lo que fue profetizado ya en la palabra de Dios. Dios nos advierte, Dios nos dice, el Espíritu dice claramente, sin duda alguna, nos advierte. Y a veces pienso, hermanos, que ese es el trabajo de los predicadores, advertir a la gente: ¡hey, no te vayas por ahí! ¡Hey, no sigas ese camino! ¡Hey, cuidado, no sigas en ese pecado! Si tú sigues por ahí te vas a ir al barranco, te vas a ir al infierno, no camines por ahí. Dios, hermanos, nos advierte de los peligros que hay en la vida. Pero al mismo tiempo, hermanos, es muy alentador saber que Dios conoce todas las cosas, porque Él conoce nuestras necesidades. Él sabe ahora de nuestros dolores, Él sabe de lo que sentimos, Él sabe de nuestros padecimientos, y por lo mismo también Él nos bendice y nos da lo que hace falta en nuestras vidas. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Ese Dios bendito que tiene respuesta para todas nuestras dificultades, y que a veces, hermanos, nos guía, de alguna manera su Espíritu tiene esa comunión con nosotros que nos guía. Yo les he contado, y tal vez Brenda y Pepe no saben de esto, pero cuando hace muchos años, tal vez yo tendría, 14, 15 años de edad, hermanos, fuimos a Peña Miller, es un pueblito que está en Querétaro. Predicamos en un pueblo antes de llegar a Peña Miller, que era donde íbamos. Llevábamos una película, pusimos una manta y después repartimos folletos y le hablamos a la gente. De repente la gente se fue así, como si alguien los llamara, se treparon a un camión de redilas y llevaban ellos machetes y llevaban ellos bieldos. Yo alcancé a ver que tenían estos machetes y bieldos. Se fueron ellos, nosotros recogimos, levantamos los folletos que habían tirado y después seguimos nuestro camino. Íbamos 2 carros, el hermano Soto con su familia, el hermano Fuentes en el otro carro, Marisela, Felipe Ruiz, mi hermano Raúl, yo, la hermana Virginia y su hija. Llegamos a una bifurcación, a una Y, y el hermano Soto dijo: siempre me voy por este camino, ahora vámonos por este otro camino. Cuando llegamos al pueblo de Peña Miller, que era donde íbamos, hermanos, con la familia que íbamos, estaban llorando. Y cuando nos vieron se sorprendieron y dijeron: ¿están vivos? Dijimos: pues sí, venimos a verlos. Dijeron: es que escuchamos que ustedes fueron a un pueblo y la gente de ahí los estaba esperando en el camino para matarlos a todos. Nos sorprendimos y esa noche alabamos a Dios, hermanos, de que nos libró de la muerte. Porque me acuerdo muy bien que Felipe dijo, pues imagínense un pueblito, estoy hablando de hace que, les digo que tenía 15 años de edad, hace muchísimos años, y Felipe dijo: esto parece la cueva del lobo, ve cuando está todo completamente oscuro, si hubiéramos llegado por ese camino nos hubieran agarrado y nos hubieran matado. Nunca le pregunté al hermano Soto por qué decidió que nos fuéramos por ahí. Pero ¿no creen ustedes, hermanos, que Dios puso en su corazón algo? ¿No creen ustedes eso? No fue casualidad, ¿sí? No fue casualidad, no fue tampoco Dani de Tin Marín, ¿no? De Tin Marín, de Doping, no. Algo Dios puso en su corazón, hermanos. Y por eso bendito sea Dios por su presciencia. Él conoce lo que va a suceder y nos advierte. Y de alguna manera, hermanos, advirtió al hermano para que el hermano, hermanos, se fuera por otro lado. Nosotros nos fuimos ahí y bendito Dios, no nos mataron. Bendito Dios por el cuidado que Él tiene. Dios habla claramente. El Espíritu dice claramente, no hay confusión. Él es un excelente maestro, hermanos. Y nosotros no podemos decir: es que no supe, es que no me dijeron, es que no me advirtieron, es que yo sigo viviendo de esta manera porque nadie me dijo. No, hermanos, el Espíritu nos advierte, la palabra de Dios nos advierte, el pastor nos predica, tenemos una iglesia, hay muchos elementos y tenemos Biblias, ¿no es cierto? ¿Cuántas Biblias tenemos esta mañana? Todos traen Biblia, ¿no? Todos traen su Biblia. Y qué bueno, hermanos, no deje de traerla, aunque yo ponga ahí las citas. Pongo las citas para ayuda, pero
como un pastor decía, me gusta oír el sonido de las hojas, ¿no? Y no dejemos la Biblia para nada. Dios nos advierte, Dios nos dice. Y hermanos, una de las cosas que Dios nos advierte es acerca de la apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos? Es una palabra utilizada en la Biblia ampliamente que significa desviarse de la verdad. Significa cuando alguien, hermanos, va caminando bien y de repente empieza a irse por otro camino. El Señor Jesucristo nos advirtió acerca de esto. Él dijo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Me llama mucho la atención esto que dice, señales y prodigios, porque gran cantidad de gente que hoy dice, vengan aquí, los vamos a sanar, los vamos a liberar, vamos a quitarles a los demonios que ustedes tienen, vengan, toquen el manto que no sé qué, reciban el aceite consagrado y todo esto, sus problemas van a ir. Y aparentemente cuando vemos, a veces inclusive por televisión, esa gente que está en silla de ruedas se levanta y, hermanos, en muchas ocasiones es solamente un engaño. En muchas ocasiones es solamente un engaño, un teatro. Pero que puede engañar, que dice la Biblia, aún a los escogidos. Esas palabras de Jesucristo y de Pablo, hermanos, son una realidad hoy en día, ¿no? Fíjense, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, dice Pablo, pues estamos en los postreros tiempos. Y cual más hoy en día, hermanos, se ha desviado de la verdad. Mucha gente, hermanos, que caminaba con el Señor se ha apartado de la verdad. Han cambiado la sana doctrina por doctrinas falsas. Han cambiado las enseñanzas de la Biblia por seguir a un líder X que inclusive le dan un nombre de apóstol, de profeta, de iluminado, el líder, el maestro, no sé, pero siguen a un hombre en lugar de seguir la enseñanza de la palabra de Dios. Otros hermanos han diluido el evangelio y es un evangelio muy ligerón, ¿no? Muy light, como decimos. ¿Entiendes, Luisito, cuando hablamos de la leche light? Que ya no... Pues ya no sé si sea leche, ¿sí será leche o no? No creo. Tal vez ya no es ni leche, ¿no? Pero leche light, ¿no? Porque pues queremos tener la idea de que estamos tomando leche, pero a lo mejor ya no es ni leche. Pero ¿sabe qué? De la misma manera hay quienes han hecho del evangelio algo así, algo muy ligero, muy egocéntricos, un evangelio muy mundano, un evangelio donde realmente la gente hace lo que bien le parece. Y en lugar, hermanos, de ser esclavos del Señor Jesucristo, queremos que Dios haga lo que bien nos parece, ¿no? Que Él haga de cuenta como si Dios fuera el genio de la lámpara, que Él tiene que hacer lo que yo le pido y que Él me tiene que hacer rico y que Él me tiene que dar todo lo que yo quiero. Han sido expuestos a la luz, pero viven en oscuridad. Les cayó la semilla, porque el sembrador va lanzando la semilla y cae en todas partes, pero no la capturaron y por lo tanto no puede llevar fruto. Leen esta gente de tiempo en tiempo la palabra escrita, pero la palabra jamás ha sido escrita en sus corazones. Escuchan la verdad, pero no la creen de verdad. Y hermanos, esto es lo que pasa cuando alguien se aparta del Señor. Un predicador muy famoso, lo van a escuchar de repente o van a leer de él cuando estudian acerca de homilética y temas así, que se llamó Carlos Spurgeon. Él dijo esto, fíjense lo que él dijo: llegará un día que en lugar de tener pastores alimentando las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Voy a repetir lo que él dijo. Llegará un día, fue un predicador de los siglos pasados, llegará un día en que en lugar de tener pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y creo que esto que dijo Spurgeon, hermanos, es lo que estamos viviendo hoy en día, donde la iglesia se convierte en un show, en lugar de un lugar donde se enseña, se predica,
se reta a la gente a vivir para el Señor Jesucristo. Imagínense, gente que a veces escuchó la Biblia en algún momento y se apartó, pero hay otros que de plano están en contra, ¿no es cierto? Hay gente que nos ataca, hay gente que no quiere saber de Dios y que no quiere saber nada de la palabra de Dios. Y es el tiempo, hermanos, en que nosotros estamos viviendo. No solo eso, sabemos que en cualquier momento, hermanos, va a aparecer el hombre de pecado, del cual nos habla también Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Vean lo que dice Pablo: nadie os engañe de ninguna manera. Él insiste mucho, hermanos, en que va a haber este engaño. ¿Se acuerdan? Predicaba hace poco de cómo cuando él se va de la iglesia de Éfeso les dice: y aún de entre ustedes van a salir pastores que van a ser lobos rapaces, líderes que van a acabar con el rebaño. Y dice él: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Otra vez lo que estamos viendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y de quién está hablando? Del anticristo. Y un día, hermanos, esta apostasía va a llegar a tal grado, esta oposición a Dios, esta desviación de la verdad va a llegar a tal grado que va a aparecer un líder, hermanos, que va a ser el anticristo, y lo sorprendente es que muchísima gente lo va a seguir. Muchísima gente va a caer en sus trampas. Ahora, vean lo que dice también. Estos apóstatas son apóstatas porque dice, el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y luego que dice: escuchando ¿qué? Espíritus engañadores. ¿Y qué más? Doctrinas de demonios. Y doctrinas de demonios. Es lo que dice la palabra de Dios. Algunos hermanos, fíjense, mientras que algunos creyentes, por amor a Dios, por la guía de Dios, han hospedado ángeles, así dice el libro de Hebreos, ¿no es cierto? Hemos tenido gente que comparte la palabra de Dios, que son ángeles de Dios. Hay otros hermanos que por su falta de discernimiento espiritual, por la falta de también buscar a Dios de corazón, han aceptado doctrinas demoníacas y a lo mejor han tenido hasta demonios en su casa. Dice la Biblia que esta apostasía viene de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y esto, hermanos, es una variedad increíble que la gente nos habla de doctrinas hinduistas, doctrinas budistas. Nos hablan acerca de los poderes de las chakras, de los poderes de los imanes, de los poderes de las piedras, de los poderes de los cuarzos, de las áureas, de una serie de cosas, hermanos, que dígame usted dónde está eso en la Biblia. No está. Y sin embargo la gente, hermanos, nos habla con una pasión, ¿no? O sea, es que mira, si tú te agarras estas piedras y te las llevas en el bolsillo, ¿verdad? Y no crean que traigo piedras en el bolsillo, ¿verdad? Traigo un montón de llaves aquí de la iglesia, el llaverón que traigo, hermanos, tanto candado, ¿verdad? Parece que estamos en una prisión. No estamos en una prisión, estamos en un lugar de libertad, pero tenemos que cuidarnos. Pero bueno, llévate eso, ¿verdad? Y eso te va a ayudar. Me acuerdo, y algunos me escucharán, de la Ciudad de México, que pasaba uno allá por Chapultepec y salía del metro Chapultepec y oía la voz: la Magna Cruz Biomagnética, venga, llévese la Magna Cruz Biomagnética. Y la gente alrededor, ¿verdad?, del carrito ahí, comprando su Magna Cruz Biomagnética. ¿Qué es eso? Pues la gente inventa cosas, ¿verdad? La gente le pone nombres raros y puede ser que hasta los creyentes caigamos en esas ideas que son completamente bíblicas. Es un ataque continuo, directo, de parte del demonio, hermanos. Y quiero decirle una cosa, hermanos: somos ovejas de Jesucristo, no somos burros.
Ahora, disculpe por lo que estoy diciendo, no quiero ofender a nadie, pero no somos burros en el sentido de que nada más hacemos lo que nos dicen y no pensamos. Piense, discierna las cosas. Cuando usted escucha una cosa de alguien, vaya a la palabra de Dios y vea, ¿esto nos dice la Biblia? O eso que me está diciendo mi amigo, mi compañero de trabajo, mi familiar tan querido, es algo que no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Lo que estoy diciendo es que va a haber una gran cantidad de gente, hermanos, que nos va a bombardear con ideas por todos lados y que nos dicen, es que esto es buenísimo, es que este es el remedio, es que si tienes problemas, mira, haz un rezo, ¿no? Y hasta ponen en Facebook y todo eso, si tú dices esto y lo mandas a 20 personas, entonces vas a recibir mucho dinero. No crea nada de eso, hermano. Son mentiras, no es verdad. Si no está en la Biblia, si no lo dice la palabra de Dios, no tenemos por qué creerlo. Pero tanta gente, hermanos, que cree estas ideas. Por eso le digo, estudie la Biblia, lea la Biblia. Les decimos que todos los días la lean. Ore a Dios todos los días, venga a la iglesia, escuche a su pastor, tenga comunión con la iglesia, porque eso le va a fortalecer. Tenemos, hermanos, que estar en todo tiempo conscientes de que estamos en una guerra. Hay una guerra continua. Y es la guerra, hermanos, del poder de Dios contra el poder de ¿quién? De Satanás, exactamente. Por lo tanto, no debemos por qué ser sorprendidos, hermanos. En otras palabras, Dios nos advierte, piénselo así, cuando yo voy caminando por el camino y digamos que vamos caminando tú y yo, Luis, hay una coladera destapada, yo voy viendo mi teléfono y tú me dices, cuidado, es para que yo me detenga, ¿no? Porque hay algo ahí. ¿Qué pasa si yo me sigo caminando? Va a caer. Me voy a caer. ¿Por qué nos advierte? ¿Por qué dice el texto? El Espíritu dice claramente que esto va a pasar. ¿Para qué? Para que no vaya y caiga. Si yo caigo, hermanos, ¿puedo culpar a Dios? ¿Puedo decirle a Dios por qué me dejaste caer? No, Él me advirtió, Él me dio todo lo posible. Vea usted aquí lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6 del 10 al 19. No lo va a alcanzar a leer tal vez si nos está viendo, pero es Efesios 6 del 10 al 19. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Necesitamos una armadura, Dani. Luis, necesitamos una armadura. Tener un traje de superhéroe. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nosotros los creyentes tenemos ese traje. ¿Y cómo es ese traje? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vean lo que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es nuestra lucha contra la gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, Pablo lo describe completamente, no hay duda. Nuestra lucha es contra el diablo y sus fuerzas, contra los ángeles caídos, contra los demonios. Ahora, ¿cómo es nuestro equipo? Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñido el lomo, y eso significa, esa expresión significa como con un cinturón que es la verdad. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos, hermanos? La verdad, la palabra de Dios y vivir en la verdad. Que lo que nosotros creemos es lo que nosotros vivimos. No yo digo una cosa y creo una cosa y yo hago otra, sino la verdad. Dice también, y vestidos con la coraza de justicia. Imagínense un escudo, pero no es el del Capitán América, ¿no? Sino nuestro escudo, hermanos, que es una coraza de justicia, viviendo lo justo, viviendo lo que le agrada a Dios. Y calzados los pies, nuestras botas, hermanos, del Evangelio de la paz. Es muy interesante y yo creo que un día vamos a estudiar este pasaje con detenimiento, pero las botas, hermanos, el calzado es algo muy importante, ¿no es cierto? Yo lo veo todos los domingos cuando estoy aquí de pie a varias horas y me imagino cuando en sus trabajos, si no tenemos un buen calzado, ¿qué pasa, hermanos?
cómo duele, ¿no? Empieza a doler esta parte horrible. Y después, aunque uno ya se quite ese calzado y ande en chanclas o hasta suba los pies, no se quita el dolor, ¿no es cierto? Afecta mucho, afecta nuestra postura, afecta todo. El calzado, ¿qué es, hermanos? El Evangelio de la paz, el Evangelio de Cristo. No predicamos algo diferente, no enseñamos doctrinas falsas, enseñamos un camino que es el camino de Cristo, el camino de la palabra de Dios. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, hermanos, imagínense el maligno lanzando dardos de fuego y nosotros apagándolos con el escudo. Ah, qué padre está, ¿no? Hasta como para hacer una película de esto, ¿no, hermanos? De fuego del maligno. Y tomad el yelmo, un casco de la salvación y la espada del Espíritu. Mi yerno dice que él quiere tener una espada que de donde él es, se utilizan las espadas. Y yo cuando era niño jugaba mucho al zorro. No sé si ustedes algunas veces vieron esos episodios en blanco y negro, ¿no? En aquellos años. Y me acuerdo que nos compraban otros juguetes, pero el juguete que más disfrutábamos, hermano, eran las espadas de plástico, y ahí andar todo el día. Y cuando ya se destruían de tanto, agarrábamos palos de escoba y andábamos por ahí, por toda la casa, ¿no? Con esto. Pero la espada, hermanos, es la palabra de Dios. Y luego, ¿qué más? Orando todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ahí está, hermanos. Hay una lucha, hay una guerra, es continua. No debemos olvidarnos, pero a veces se nos olvida. Y a veces no nos damos cuenta que alguna cosa que está ahí, un libro, una cosa que vemos en la televisión, un videojuego, hermanos, algo que está en el internet, todo eso es un ataque continuamente, un ataque que viene del enemigo. Ahora, dice la Biblia, hermanos, que la desviación, la apostasía, viene por escuchar, ¿qué dice? Espíritus engañadores. Es decir, algo que vemos en la Biblia, hermanos, es que la mentira es el veneno favorito de Satanás, y la mezcla con la verdad para que nos la tomemos y nos haga daño. Las doctrinas erradas están en completa oposición a la enseñanza de la palabra de Dios. El hacernos creer, hermanos, que seguir a Cristo es solamente venir el domingo o cantar, es un engaño. Seguir a Cristo es vivir todos los días para Él. En mi trabajo, en mi casa, cuando voy de camino, todo el tiempo seguir a Cristo. Los espíritus engañadores, hermanos, van a utilizar todo tipo de mentira para echar a perder el cristianismo en aquellos creyentes, para desviarlos de la verdad. Luego dice también doctrinas de demonios. No escuchemos, hermanos, doctrinas de demonios. Las doctrinas de demonios, hermanos, se oponen a la palabra y buscan la destrucción del ser humano. Siempre la doctrina de demonio lo que va a hacer es que va a dañar al hombre. Por ejemplo, cuando alguien enseña que no podemos ser perdonados, ¿se imagina la carga que es eso? No puedo ser perdonado. Dios no me va a perdonar. Eso es una mentira. Dios nos perdona. Dios nos ama. Cuando alguien enseña que Dios está enojado solamente con el ser humano y no lo ama, hay grupos que creen esto. Ven a Dios como alguien que está molesto con el ser humano y no lo puede perdonar, no lo ama. Cuando enseñamos, hermanos, que uno tiene que hacer obras para salvarse, es una doctrina de demonios, porque nunca podemos hacer lo suficiente, y además estamos negando el sacrificio de Cristo, estamos menospreciando, estamos diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente, yo tengo que hacer algo más. No escuchemos, hermanos, las doctrinas de los demonios. Hay otra gente que he escuchado, por ejemplo, que dice que
que la evidencia de que tú eres salvo es que cuando tú creíste en Cristo lloraste. No, o sea, ¿cómo que lloré? Eso no es evidencia de que yo sea salvo. O que sentiste que te estremeciste cuando creí en Jesucristo, me estremecí y fui salvo. No, eso no lo dice la Biblia. Cuidado, hermanos, la gente puede decir muchas cosas, pero dice la Biblia, son doctrinas de demonios. Y luego hay otra cosa más que no debemos de hacer caso: la hipocresía, dice la Biblia, de mentirosos. La palabra hipócrita, hermanos, es una palabra que originalmente en griego, y es la misma palabra, es una transliteración del griego, es una palabra, hermanos, que significa alguien que era un actor. Imagínense que en aquel tiempo los griegos se ponían una máscara para una actuación. Imagínense que estamos en un teatro y de repente aparece un actor, y ese actor trae una máscara y trae a lo mejor una especie de corneta con la cual cambia la voz, ¿no? Y se transforma. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Y entonces, ese que estaba ahí era llamado hipócrita. También se le llamaba así al narrador de la historia. Ven que hay un narrador, ¿no? Era muy de mañana y de repente apareció un grillito y empieza a narrar. Ese narrador también era llamado hipócrita. Este término fue utilizado, hermanos, para referirse a alguien que estaba pretendiendo ser algo que no era. ¿Me explico? Alguien que estaba actuando, pero realmente no era. Cuando la Biblia nos habla de estos hipócritas, está hablando de gente que se hace pasar por creyente, o gente que se hace pasar por alguien que es de Dios, pero no es de Dios, es del diablo, no es creyente y tiene otro plan completamente diferente. Es un actor. Y cuando nosotros vemos actores, hermanos, a veces decimos, bravo, ¿no? O sea, hay actores, ¿no?, que son tan famosos por sus Óscares que de veras lo vemos y decimos, de veras está llorando, y de veras, y hasta uno siente que como decimos, es la pura verdad, pero ¿qué cree? No es verdad, ¿no es cierto? Es más, lo que vemos no es verdad nada. No sé si vieron las películas o han visto las de los dinosaurios, no sé si las han visto. ¿Esos dinosaurios son reales? Pero los vemos y hasta, si van a un cine de 3D, wow, hasta se sale, ¿no? Y me quiere hasta morder. Pero no es real. Es una invención. Hipocresía de mentirosos, hermanos. Y sabe una cosa, hay algo interesante también, pongo aquí halagüeña, porque muchas veces a estos hipócritas les gusta mucho ese halago, esos nombres, esos títulos, ¿verdad? A mí llámeme, ¿cómo me llamarás, Luis? No, mejor no invento cosas, ¿verdad? Pero la gente quiere eso, ¿no? Tener los títulos y miren, yo soy, y que le vayan dando, como decimos, cartel, ¿no? Me explico, como que, ay, esa persona, y empiece a destacar y empiece a crecer como la espuma, ¿no? Y muchas veces es lo que busca esta gente, tener un lugar. Y hermanos, lo digo porque es un hecho. El líder a nivel mundial de una iglesia que está aquí cerquita, a la luz del mundo, está preso por haber abusado de mujeres. No estoy inventando, y no me malinterpreten, estoy diciendo una realidad, porque a veces la gente, hermanos, que está buscando eso, subir, nada más está buscando para sí y hacen cosas horribles. Seamos sinceros, estén nuestros pies pegados al suelo y sigamos a Cristo, hermanos, de corazón, sinceramente, caminemos con nuestro Señor. Recuerde que Dios está buscando personas para usarlas, cierto, como sus instrumentos, pero también recuerde una cosa, también Satanás está buscando. Así como hay hombres de Dios que son una bendición, gente fiel, humilde, que sirve a Dios de todo corazón, también, hermanos, les quiero decir, hay hombres que son del diablo. Hipocresía de mentirosos. Y luego, ¿qué tienen estos? Dice la Biblia que por la hipocresía de mentirosos, y dice el texto una cosa, dice que estos mentirosos tienen cauterizada la conciencia. Y la palabra que utiliza, hermanos, es exactamente
la misma palabra que tenemos en español, perdón, lo estábamos leyendo. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La palabra cauterizar, hermanos, es esta palabra griega, la puede leer aquí, cauteriazo, sí, ahí dice cauteriazo. Cauterizar significa dorar con hierro caliente. ¿Sabe qué significa? Cuando alguien agarra un hierro caliente, lo pone en la carne, y esa carne, ¿han escuchado ese sonido de tss? Lo escuchamos cuando asamos carne, ¿no es cierto? Tss. Ah, pues Pepe es el experto, ¿no? Cuando se escucha ese sonido, tss, esa carne, hermanos, se está dorando, esa carne está siendo quemada. Ajá. El fuego está entrando. Ahora, ¿qué pasa cuando esto sucede, hermanos? O sea, ¿qué creen que nos pase si uno de nuestros nervios es cauterizado? De hecho, se utiliza, por ejemplo, si alguien tiene una hemorragia, cauterizar la vena, ¿para qué? Para que de ella no salga nada, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa? No hay sentimiento. No puedes, bueno, en el momento se siente horrible, ¿no? En el momento de cauterizar, cuando pasa el tiempo, esa parte que fue cauterizada no siente absolutamente nada. Un nervio quemado no sirve. Una conciencia, hermanos, que está cauterizada no funciona. Y fíjense cómo esto va avanzando, ¿no? Porque la gente está apartada de Dios. Primero están ciegos, dice la Biblia, y no ven la verdad. Luego son cauterizados y luego tienen un corazón, dice la Biblia, de piedra, que por más que les digamos la palabra de Dios, no siguen la palabra de Dios. Dios, hermanos, puso en nosotros algo que se llama conciencia. Y la conciencia, hermanos, fíjese, yo creo que es la parte que Dios puso en el ser humano cuando sopló en él aliento de vida, bueno, junto con otras cosas, que es la capacidad, hermanos, que tenemos para discernir entre bien y el mal. Es la capacidad que tenemos para darnos cuenta cuando algo que queremos hacer o que hicimos estuvo mal. Y es la parte de nosotros, hermanos, que se da cuenta que tenemos una obligación con Dios. Pero ¿qué sucede cuando eso está cauterizado? No queremos para nada a Dios. No tenemos ningún deseo, no nos damos cuenta del bien y del mal. Dios ha puesto en nosotros, en su infinita sabiduría, mecanismos, hermanos, de protección. Por ejemplo, en el cuerpo, cuando nosotros tocamos algo caliente, quitamos la mano, nos da dolor. ¿Por qué quitamos la mano? No porque sentimos bonito, ¿no? A lo mejor, ¿verdad? Aurora, si Luis acaricia tu mano, sientes bonito, ¿no? Que te acaricie la mano. Muy bien. Pero si te ponen una plancha caliente, la quitas inmediatamente, ¿no? Y ¿sabe una cosa? De alguna manera también Dios ha puesto en nuestra alma esta conciencia que a veces se manifiesta a través de dolor, a través de decir, lo que hice estuvo mal, ¿no es cierto? Y sentimos dolor. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué hice sentir mal a esa persona? Perdóname. Y eso, hermanos, nos ayuda para hacer el bien y el mal. Pero una mente cauterizada, hermanos, no va a sentir absolutamente nada. Yo a veces he pensado, porque luego he escuchado herejías, ¿no? He escuchado gente diciendo cosas herejes y he pensado, ¿no tiene vergüenza de lo que está diciendo? ¿No tiene vergüenza de lo que está hablando? No tienen vergüenza, hermanos, porque no hay manera, no entienden. Su mente ya está completamente reprobada. A pesar de que Dios nos advierte, dice la palabra, tienen cauterizada la conciencia. Y cuidado, hermanos, una cosa aquí, si nuestra conciencia no nos redarguye. Si tú puedes pecar y no te sientes nada malo, cuidado. Si tú puedes hacer lo malo y no hay nada que te detenga y sigues, cuidado. Porque probablemente ya está tu mente cauterizada. Y probablemente si estás así, deberías de reflexionar si realmente eres un creyente en Jesucristo.
Piénsalo así, ¿no? Si el pecado se convierte en una práctica en tu vida y tu entendimiento está entenebrecido, a lo mejor ni siquiera realmente has creído en Jesucristo. Pero vemos las prohibiciones también. ¿Qué dice el texto? Prohibirán, ¿qué? Casarse. La primera cosa, un celibato obligatorio. Lo vemos en el catolicismo, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, ¿cuál es la base de eso? Bíblica, no hay base. ¿O sí? No. Realmente, bíblicamente, hermanos, al menos sabemos que Pedro era casado. Mateo 8, 14, 15 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este. ¿A la suegra de quién? De Pedro, postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y por ahí un comentarista dijo, pues es que nadie tiene una suegra de gratis, ¿no? O sea, si Pedro tenía suegra, ¿qué significa eso, hermanos? Era casado. Que era casado, o sea, no hay mucho para decir no lo era. ¿De dónde saca esta doctrina, hermanos? Es una doctrina de demonios, dice la Biblia. Es algo que está en contra de la Biblia no lo enseña. Pero vamos a ver el resultado. ¿Qué ha sucedido con los célibes curas? Y nuevamente, no se me moleste nadie, estoy hablando de un hecho que es una realidad. ¿Qué ha sucedido, hermanos? Ustedes díganme. Bueno, tenemos que se han metido con monjas, tenemos abortos, tenemos hijos indeseados, tenemos también que muchos curas, hermanos, han abusado de niños, han abusado de niñas, ¿no es cierto? Han abusado de jóvenes, han tenido prácticas homosexuales. Y nuevamente, no estoy yo, hermanos, ni inventando, ni estoy difamando, estoy sencillamente diciendo cuál es el resultado de una doctrina demoníaca. ¿Qué es lo que va a suceder? Algo completamente malo. No esperemos tener, hermanos, doctrinas cerradas y un resultado bueno. Si nuestra enseñanza es cerrada, nuestra práctica es cerrada, y las consecuencias van a ser erradas también, van a estar mal. Y es lo que ha sucedido, es lo que nosotros podemos ver. Pedofilia, monjes con monjas, curas con monjas, con monjes también. Nada bueno puede resultar de todo esto. No hay prohibición en las Escrituras para casarse. De hecho, lo estudiamos, ¿no es cierto? Uno de los requisitos del pastor es que sea marido de una mujer, de una sola mujer, y que tenga su familia, que gobierne bien su casa. Ya prediqué acerca de esto. Hablando de estas ideas, hermanos, déjenme darles algunos pensamientos. Irineo, escribiendo a finales del siglo II, dice: ciertos seguidores de un tal Saturnino declaraban, fíjense esto, que el matrimonio y la procreación procedían de Satanás. Esta era una enseñanza en el siglo II. Muchos se abstenían de comida animal. En el siglo IV, hermanos, los monjes y anacoretas se apartaban y vivían en el desierto de Egipto. En esta ilustración, hermanos, o sea, vivían en cuevas, vivían en lugares apartados, solos, apartados completamente de la gente. No comían a veces alimentos cocinados, se abstenían de la carne. Había algunos, estoy leyendo cosas históricas, hermanos, que pasaban toda la noche junto a una cima amenazadora para que no pudieran ellos dormir. O sea, ¿de dónde salen estas ideas? Otro se hizo famoso porque dejaba que su cuerpo estuviera tan sucio, escuchen esto, su cuerpo estuviera tan sucio y descuidado que cuando caminaba se le caían insectos del mismo cuerpo. ¿Se imagina qué asquerosidad? Otro, en lugar de comida, comía sal y se abstenía de beber agua. Prácticas aberrantes, hermanos, ideas completamente antibíblicas y demoníacas. Y usted puede ver en la historia gente, por ejemplo, que agarraba látigos con pedazos, con filo al final, y se golpeaban la espalda, ¿no? La Biblia dice en alguna parte que eso debemos de hacer, hermanos. La Biblia dice que debemos de hacer votos de silencio y no hablar el resto de nuestra vida. No.
¿La Biblia dice que nos tenemos que apartar de toda la gente y vivir en un monasterio? No, no, no. Pero son mandamientos y pensamientos y prohibiciones, hermanos, que vienen de los demonios. Y ¿saben una cosa? Algo que yo he visto en las sectas falsas es que siempre hay algo que enfatizan demasiado, enfatizan muchísimo. Algunos, por ejemplo, la vestimenta, y que las mujeres tienen que tener faldas hasta no sé dónde, y que el hombre no puede usar, por ejemplo, reloj, o, no sé, una serie de ideas que yo digo, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿De dónde lo sacan? Y enfatizan y a fuerzas cosas, y hermanos, imponen cosas a la gente que la Biblia de ninguna manera nos impone, cuando la Biblia nos ha dado libertad. Aquí hay algo también interesante, dice, una idea que tenían algunos de ellos es esta, fíjense, un cuerpo limpio quiere decir por necesidad un alma sucia. O sea, la práctica de muchos de ellos era no bañarse. No, hermanos, o sea, perdónenme, pero el baño es diario, ¿no es cierto? O sea, yo no sé, a lo mejor algunos se bañan cada tercer día, lo que sea, pero hermano, a veces pues, tenemos aromas, ¿no? Y tenemos, algunos sufrimos, no sé, de una piel grasa, ¿no? Y pues, tenemos que estarnos lavando, ¿no? O sea, imagínense lo que algunos creían en ese tiempo. Si tú te bañas es que tu alma está sucia. Ah, caray, ¿y de dónde sacan eso, no? Pero yo conozco gente que piensa, y supuestos creyentes que piensan esto, no están como peleados con el agua y con el jabón, ¿no? Hay un pleito fuerte. Hoy también, hermanos, algunos se abstienen de la carne en ciertos días, ¿no? La famosa vigilia. ¿Manda esto la Biblia? No, hermanos. No existe tal cosa. No hay tal mandamiento en la palabra de Dios. Pero yo quiero decirle una cosa. Si de verdad queremos abstenernos del alimento para ayunar, eso es otra cosa diferente. Quiero que entiendan una cosa, hermanos. El ayuno, hermanos, aunque usted tal vez se sorprenda, no es algo que el Señor Jesucristo mandó. El Señor Jesucristo dio por hecho que lo haríamos. Cuando ayunen, dice Él, no sean como los hipócritas. Pero Jesús dijo cuando ayunen, o sea, dando por hecho que lo íbamos a hacer, pero no diciendo, ¿saben una cosa? Tienen que ayunar. ¿Por qué no lo mandó el Señor como algo que tenemos que hacer todo el tiempo? Porque, hermanos, yo no conozco la condición de cada persona. Si la hermana está enfermita y la hermana le haría daño, tiene una anemia, no puede ayunar, ¿o sí? Y si yo le impongo, ¿sabe qué? Todo domingo vamos a ayunar. ¿Sabe qué, hermana? Todos los lunes va a ayunar. Yo estoy poniéndole a la hermana una carga que podría ser perjudicial para ella. O sea, si yo quiero hacerlo, no se trata de que me abstengo de algunas cosas, me abstengo de todo. Para ese día, hermanos, yo dedicar ese tiempo para orar a Dios. Para ese día dedicar yo ese tiempo para poder pedirle a Dios que Dios me quite algo, o Dios me ayude, o Dios responda. En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 4, 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Y en esta ocasión envían misioneros y la iglesia ayuna, ¿para qué? Para pedirle a Dios que Dios los bendiga. El Señor Jesucristo nos dijo también, ¿se acuerdan ustedes? Hay un texto, cuando el Señor, los discípulos no pueden sacar los demonios de una persona, y el Señor Jesucristo dijo, este género, este tipo de demonios, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es decir, no dijo el Señor, tienen que ayunar y todos los días van a ayunar. Dijo, cuando ustedes lo hagan, y dijo el Señor, hay ocasiones, hermanos, que es necesario, tal vez por la situación que estamos enfrentando, por el problema que tenemos, por la petición que tenemos, o por una lucha que tenemos contra el demonio. Y en esas ocasiones, ¿sabe qué? No se trata de que hoy no como carne, no, hoy no como. Y no como, no porque voy a estar viendo la tele, ¿no? O sea, a ver, imagínense, ¿no? Con mi control remoto o mi, no sé qué tengas, Dani, PlayStation, no, ya no sé, ya no conozco, Atari o no sé qué sea, y voy a estar todo el día hasta que los ojos estén hinchados, ¿no? Y ahora sí en la tarde, sírvame mamá las carnitas y todo lo demás. No se trata de eso. Se trata de que ese tiempo yo voy a orar, leer la Biblia y pedirle a Dios, Señor, por esa situación que está en mi corazón. ¿Se dan cuenta? O sea, un balance en la palabra de Dios.
Dice también, hermanos, la otra cosa que quiero seguir, y quiero terminar esta porción del día de hoy. También nos habla del alimento, ¿no? Mandarán a abstenerse, dice, leyendo todavía nuestro pasaje, prohibirán casarse, dice, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, hermanos, Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Luego en Génesis capítulo 9, el versículo 3, dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Así que quiero hacer un comentario acerca del alimento. Lo que Dios creó es alimento. Ajá. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Lo que procede de la naturaleza, hermanos, es alimento. ¿Qué procede de la naturaleza? Frutas. ¿Qué les gusta, hermanos? A mí me gustan los higos, me gustan las uvas, me gusta la sandía, me gusta el mango, me gusta el coco. Bueno, me gustan todas las frutas. ¿Ya para qué? Verduras. Dani, el chayote, delicioso, ¿no es cierto? Las calabazas riquísimas, la zanahoria tan rica que hasta se puede hacer jugo, ¿no? De zanahoria. Y tan rica. ¿No la has comido, Dani, con un huevito así? Picadita, unas calabacitas. Estamos hablando de otra. Pero les voy a decir algo. El hombre hace alimentos que nos llenan, los comemos, pero no puedo decirle que sea alimento, ¿no? Hace años, Luis, leí que era más nutritivo, esto lo leí en un periódico, de hecho mi papá y yo lo leímos, que era más alimenticio, esto decía un periódico hace muchos años, un bolillo que un gansito. Era más alimenticio un bolillo que un gansito. Ahora, ¿qué sabe más rico, hermanos? El gansito. 1000 veces, ¿no? Hasta el eslogan, ¿cómo se antoja un gansito? ¿No es cierto? ¡Ay, y fríos! ¿Qué preferimos, hermanos? ¿El agua simple o una coquita? La prieta linda, ¿no? Como algunos llaman, pásame la prieta. Pues sí, pero les digo una cosa, realmente es sabroso, es picoso. Ahora, esto sí no lo he probado, Pepe. Los taquis, se llaman taquis, ¿no? Unas cosas que súper picosísimas. No las he probado, no me dan ganas. Creo que ya comí todo lo picoso que podía comer hasta lo máximo. Pero hoy veo jóvenes que, o sea, comen eso y le ponen salsa. Y yo digo, ay, o sea, ¿qué tienen? ¿Una boca de dragón? ¿O cómo le hacen para soportar tan picosísimo? Está picoso, está dulce o salado, pero tal vez no alimenta para nada. ¿Qué alimenta, hermanos? El producto de la tierra. Lo que Dios creó, eso nos alimenta. Y sería muy bueno, ¿verdad?, que comiéramos lo que Dios ha hecho. Si somos nosotros lo que comemos y no sabemos lo que estamos comiendo, entonces ¿sabemos quiénes somos? Quiero leerles estos pensamientos que son interesantes. Nuevamente no estoy tampoco imponiendo ni diciendo, ¿saben qué? Estoy sencillamente recomendando por lo que dice el texto. Pero dice, nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería de ser nuestra comida. Esto lo dice Hipócrates, padre de la medicina. Qué interesante, ¿no? Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Comer mejor, sencillamente. Cuando la dieta es incorrecta, la medicina no sirve para nada. Sí es cierto, ¿no? O sea,
tomamos medicina, pero comemos cosas que nos hacen daño, ¿no? Piense, por ejemplo, en aquella persona que es diabética y que le dicen que no debe de comer azúcar, pero se avienta su pastelito y se avienta sus chuchulucos y le dicen y toma más y más, pues no va a servir, está luchando contra sí mismo. Cuando la dieta es correcta, esto es bonito, la medicina no es necesaria. Y es una generalidad, ¿verdad? Porque yo sé, hermanos, que a veces aunque nos alimentemos muy bien y no fumamos, no tomamos, no nos drogamos, vienen enfermedades. Yo lo sé, estoy hablando generalmente. Pero estoy hablando, hermanos, lo que dice también la Biblia acerca de lo que Dios creó, hermanos, es bueno. El alimento que Dios creó. ¿Me explico? Vuelvo a eso, lo que Dios hizo. Si sale de la tierra, hermanos, yo sé que es algo de Dios, ¿verdad? Porque Dios, esos frijolitos, esos nopales, ¿te gustan los nopales? No, pues ya ni te pregunto, ¿sí? ¿Nopal? El jugo verde, algo sabroso, ¿no? Las tunas, esas sí son sabrosísimas, ¿sí o no? Sale de la tierra, es de los animalitos, entonces es alimento. Pero le voy a decir, la sangre, hermano, no es alimento. Aunque en nuestro país se la comen, ¿no? La moronga. Dice la Biblia, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Sabe por qué habla de ahogado, hermanos? Porque era un método para matar los animales, ahogarlos. Pero cuando ahogaban a los animales, la sangre se quedaba con ellos. Hoy en día, hermanos, hay una serie de cosas, a mí me sorprende, ¿no? Pero he conocido gente que le han servido cerebro de mono y es alimento. O sea, hay creo que una película, no sé si en Indiana Jones, donde hay una escena donde a uno le ponen los sesos, pero esto es algo real, o sea, sí se lo comen. Hay gente que se come el pescado todavía vivo, ¿no? Se han visto documentales japoneses donde está, o el pulpo, no sé si han escuchado esto. Hermanos, yo no sé todas las ideas que la gente saca, yo les diría que no lo hicieran, hermanos. Si la sangre está en el animal, y si está vivo, o sea, si la Biblia dice que animal ahogado, no, pues imagínense si todavía el animal está vivo. No es alimento. La sangre, hermanos, no es alimento. No somos vampiros, ¿o sí? Aunque les voy a decir que hay gente que se pone colmillos y de hecho bebe sangre, o sea, esto es algo que sucede. La gente tiene tantas ideas, como acabamos de decir, ¿no? Doctrinas de demonios que son abominaciones. Pero también, hermanos, en el catolicismo, no sé si usted sepa esto, pero escuche esto. En el catolicismo, la gente cree que cuando toman la hostia, ven que en el catolicismo dan una hostia y dan el vino de consagrar en la famosa comunión. La gente cree, esto no lo estoy inventando yo, ni es una creencia de la gente, es una doctrina católica que se llama la doctrina de la transustanciación. ¿Escuchó eso? Si usted en algún momento lo lee, lo busca, los católicos creen en la doctrina de la transustanciación. ¿Qué es la transustanciación? Le voy a decir que cuando la persona se come esa hostia cuando se la ponen en la boca se convierte en la carne de Cristo. Literalmente se transforma en la carne de Cristo. Y cuando toman el vino de consagrar, ese vino, al ponérselo en la boca, se convierte en la sangre de Cristo. ¿Eso no es una doctrina de demonios, hermanos? Claro que sí. O sea, ¿somos caníbales? ¿Somos vampiros para estar bebiendo sangre? Es una completa herejía diabólica, porque el jugo de uva representa, escuche, representa la sangre de Cristo. Nos recuerda el sacrificio de Cristo. El pedazo de pan que comemos, hermanos, nos recuerda el cuerpo de Cristo que fue molido en la cruz por nosotros, pero no se convierte en el cuerpo ni se convierte en la sangre. Eso no sucede. Esa es una aberración, como también la idea de la misa. ¿Saben ustedes que en la misa ellos están matando a Cristo cada vez? Bueno, a lo mejor no lo saben porque la gente en general católica no lo conoce, pero cuando uno se pone a estudiar las doctrinas católicas, ellos creen eso, que cada vez en la misa ellos están sacrificando a Cristo. Cuando la Biblia dice claramente, el libro de Hebreos 7:27 dice
que no tiene necesidad cada día, hablando de Jesucristo, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Cuántas veces murió Cristo en la cruz, hermanos? Una sola vez y para siempre. ¿Por qué no lo tenía que hacer otra vez? Consumado es. Consumado es. Amén. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, ya está todo pagado. No tenemos que volver a pagar lo que ya se pagó, ¿sí? Entonces, hermanos, es una aberración, es una herejía demoníaca decir que cada domingo van a matar a Cristo en una reunión. Y esto es lo que hacen en la famosa misa. Dice el texto, hermanos, ya casi terminamos, para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. El alimento, hermanos, es un don de Dios para compartir. Y cuando usted tenga ahí, hermano, y diga, ay, a la hermana le hace falta a lo mejor, o la hermana no tiene, y usted saca de su despensa, hermano, un arrocito, un aceitito, alguna cosa, y dice, pues le voy a dar a la hermana, le voy a dar que Dios pone en su corazón. Usted sabe, ¿entiende? Tampoco vamos a obligar a nadie a nada. Es algo de corazón cuando decimos, ay, yo quiero ayudar, yo quiero hacer esto, porque también así lo dice Dios. Y dice el texto también, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Siempre, hermanos, debemos de orar por los alimentos. Es interesante la palabra que utiliza aquí para oración, hermanos. Es la palabra enteuxis. Es una palabra, hay varias palabras que se usan en griego para oración, pero esta palabra, hermanos, es interesante porque habla de audacia. Y fíjense, nos habla, hermanos, de ir a Dios con esa, piensen en esa confianza, ¿no? No sé, Pepe o Luis, cuando su hijo los ve y corre hacia ustedes, ¿no? No sé si han tenido esa experiencia, pero yo, por ejemplo, con mis hijas, cuando las veo y se acercan a mí, me abrazan y es tan bonito. Esa es la idea, ¿no? Vamos a Dios. ¿Cómo no vamos a ir a Dios, hermanos, para darle gracias? Porque ese plato que tengo de frijolitos, Dios me lo dio, ¿no es cierto? Porque esa frutita, ese plátano, ahí no me equivoco, ¿no? Si comemos plátano, ese platanito, Dios me lo dio, ¿verdad? Eso que yo tengo, Dios me lo dio. Pero también, hermanos, me gusta esa palabra que utiliza porque habla de audacia. ¿Sabe por qué? Que no nos dé pena que la gente nos vea orar y darle gracias a Dios. A veces cuando estamos en público, bueno, yo creo que debemos de orar todo el tiempo para darle gracias a Dios, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, cuando comemos. Pero hay quien cuando a veces está con gente, como que no ora, ¿no? Como que se le olvida. Yo, ¿sabe lo que hago? Yo invito a la gente, cuando estoy en la mesa con compañeros de trabajo o con alguien, yo les digo, ¿les molesta si hago una oración por los alimentos? Y hay gente que hasta está comiendo ya y me dice, ay, sí, perdón, y gracias, y lo agradecen. O sea, ¿por qué, en lugar de ser vencidos de lo malo, hermanos, por qué no vencemos nosotros con el bien el mal? ¿Me explico? Dar gracias a Dios por los alimentos. Cuando oramos, hermanos, no oramos para que Dios haga nuestra voluntad en el cielo. Hagamos que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra. ¿Quién sabe qué pasó? Y dice también por la palabra de Dios. Tal vez sería una bonita práctica que cuando oramos dijéramos algún texto, cuando no lo hacemos, hermanos, frecuentemente, pero déjenme leerle algunos textos. Éxodo, si quieren anotarlos, no los puse en la pantalla. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Qué hermoso texto, ¿no? Éxodo 23, 25. El Salmo 107, 9. Porque sacia el alma menesterosa, y llena de bien al alma hambrienta. Qué hermoso. O 2 Corintios 9, 10. Escucha este texto también muy bonito. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera es
cementera no con C sino con S, es el área sembrada. Significa que tenemos más, ¿no? Multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O un texto tan sencillo como Mateo 6:11, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Tal vez es algo bonito, Luis, que podemos agregar a nuestro tiempo cuando oramos por los alimentos, recitar alguno de estos versículos, porque dice: por la palabra de Dios y por la oración es santificado el alimento. Así que, hermano, esta mañana, terminando nuestra reunión, podemos pensar en varias cosas. Yendo de atrás hacia adelante en el mensaje, a lo mejor en alimentarnos mejor, ¿no? Y no solamente físicamente, pero también, hermanos, alimentarnos ¿de qué? La palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué más podemos reflexionar? Mantenernos, hermanos, firmes en el Señor y no desviarnos. Y para eso, leer la Biblia, orar, meditar en las cosas de Dios. Ver a Dios, hermanos, en nuestra vida todos los días. Y también, hermanos, darnos cuenta, porque nuestro entendimiento no está entenebrecido, ni está cauterizada nuestra conciencia de todos los peligros que hay. Como padres, como madres, cuando ven algo en la televisión que dicen eso está mal, eso no tiene que verlo, mi hijo, cámbiale. Cuando ves un juego que dices, este juego, aunque a lo mejor ya lo compraste, ¿no? Pues de hablar, o sea, entran nuestras convicciones, ¿no, hermanos? Y decir, esto no está bien, esto no lo voy a jugar, o esto, o mejor lo vendo, o lo destruyo, yo no sé, pero no está en mi casa. Entender, hermanos, que va a haber más ataques del maligno, pero también, como veíamos en el pasaje, vestirnos, hermanos, y no con camisa y corbata, pero ponernos el traje espiritual, ¿no? La espada, que es la palabra de Dios, el yelmo, el calzado, ¿verdad? Esas botas, ese escudo, hermanos, que nos va a proteger nuestra fe. Y de esa manera vivir para el Señor. Y que el Señor, hermanos, use nuestras vidas para su honra y su gloria.